hermosa iglesia del Señor. Gracias por la palabra. Recibimos la palabra. Gracias te damos, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Qué hermosa es su presencia. Amén. La presencia de Dios es maravillosa. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oremos. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque sabemos, papá, que tú estás aquí, porque tú lo has prometido, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, papá, te pido que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Fortalécenos, Señor, con esta palabra. Anímanos, papá, exhórtanos. Ayúdanos a crecer cada día más en ti, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo en este tiempo, Señor, nos esté dando entendimiento para poder comprender estas cosas. También le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartir esta palabra para que la puedan entender claramente, Señor. Porque como siempre digo, yo me declaro pecador, Señor, para llevar tu palabra adelante. Pero gracias a tu amor, a tu misericordia, a tu gracia, Señor, estamos aquí de pie delante de ti, Señor. Bendícelo, bendice a nuestros hermanos, Señor. Aquellos que no han podido llegar en el día de hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que prendas en sus corazones la llama ardiente de venir a tu presencia, Señor, a tu casa, a buscar de ti, Señor, no se queden, Padre. Que te pongan a ti en primer lugar sobre todas las cosas, papá. Que el enemigo no los ancle en su casa, Padre, sino que ellos puedan venir delante de tu presencia entendiendo lo importante que es este tiempo delante de ti, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, Padre. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, que lo entiendan, que se despierten, que haya fuego dentro de ellos, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, papá. Tráenos, hay un enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, también sánanos, Señor. Pon tu mano de poder sobre ellos. Señor, dejamos esto en tus manos y queremos escucharte hablar. Habla tú, Señor, que tu pueblo oye. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, te voy a dar algunos anuncios. En el día de mañana es jueves. O sea que el jueves 19 horas tenemos los estudios bíblicos. ¿Sí? Estamos con Génesis. Recién estamos entrando, todavía no podemos pasar al versículo 1. Tenemos muchas cosas todavía para seguir aprendiendo sobre Génesis y mañana vamos a seguir tratando un tema fascinante. Así que te animo a que leas Génesis 1.1, Génesis 1, el capítulo entero, que mañana vamos a tratar sobre ese tema. ¿Sí? Así que te espero 19 horas, no te lo pierdas, que va a estar muy, pero muy bueno como hasta ahora. Amén. Después el sábado tenemos Santa Cena y Primicias. Es el primer sábado de julio, 1 de julio, así que tenemos Santa Cena y Primicia y tenemos pastor invitado. Realmente es un diácono invitado, Gabriel se llama, un hombre de Dios tremendamente, va a tener una palabra poderosa del Señor. Siempre nos ve, siempre nos acompaña en las transmisiones, así que va a estar buenísimo. Si no te lo pierdas, invita para que vengan a aprender palabra de Dios, que el Señor se va a hacer presente, ¿sí? Sábado a las 18 horas. ¿Mm? Realmente me arrepiento mucho de haber cambiado de horario. Me gustaba para las 19. Me parece como que a las 19 hace mucho frío. Bueno, por estos 3 meses vamos a seguir hasta ahora, a las 18 horas. Sí, pero el estudio sigue a las 19. Sí, solamente los cultos bajan a
¿sí? Y después para los obreros, saben que el domingo 5:30 tenemos que estar en Calzada, a la reunión de obreros. Así que si te levantaron de obrero, si estás sirviendo o no estás sirviendo, igualmente tenemos que estar ahí, porque el Señor quiere bendecir nuestra vida con una palabra del pastor principal del Ministerio de los Redimidos de Jesús, Omar Méndez, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar todos juntos, a las 5:30 de la tarde, ¿sí? Esos son los anuncios que te doy para ahora. Necesito, gracias, hermano. Qué bendición. Ay, Betty. Está calentito el ser. Fuego del Espíritu. Nehemías, capítulo 1, versículo 4, nos decía, que yo lo hice en el devocional, cuando el Señor me lleva a hacer los devocionales a la mañana. Justamente toqué este punto y el Señor me seguía ministrando con esto que me encantó, creo que fue antes de ayer o ayer, no sé cuándo. Que decía, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El Señor me seguía ministrando con esta palabra y me decía, hay mucho más todavía detrás. Yo cuando comparto a la mañana, más que nada cuando en los grupos, cuando es la semana de ayuno y oración, que cuando más cada día me gusta compartir una palabra que tenga que ver con el tema de ayuno y oración, la tengo que hacer muy cortita, porque sé que les cuesta leer. Así que la hago cortita y entendible como para que lo puedan hacer, pero acá en estos versículos tenemos mucho para compartir de cómo Nehemías se movía. Porque Nehemías, dice el capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, vinieron palabras duras contra Nehemías, palabras difíciles de comprender, de soportar, palabras que realmente habían lastimado el corazón de Nehemías, y Nehemías se movió de una manera que cada uno de nosotros tenemos que aprender a movernos, como lo hizo Nehemías. Nehemías tuvo 4 actitudes en este versículo. Dice, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté. Después dice, lloré. Después dice que hizo duelo. Y después dice que hizo ayuno y oración. Hizo 4 cosas, Nehemías, que me gustaría que toquemos en el día de hoy. Pero para poder soportar palabras duras que vienen contra nosotros, primero tenemos que ser como Nehemías. Entonces yo anoté algunas cualidades que dice la palabra de Dios que tenía Nehemías. ¿Lo conocen a Nehemías? Primero que no empecemos por aquí. ¿Conocen a Nehemías? Nehemías era el copero del rey. ¿Sabían eso, no? Que él era copero del rey. Eso lo dice, bueno, por acá no hay un versículo solamente, versículo 11 de capítulo 1. Al final de todo dice, porque yo servía de copero al rey. Para ser copero del rey tenía que ser un tipo de confianza. Realmente tenía que tener confianza para que el rey ponga en sus manos la vida. Porque realmente el copero era el que tenía la vida en sus manos. Porque si el copero hacía de cuenta que tomaba, pero no tomaba, eso podía estar envenenado. Porque la idea del copero era que comiera todo lo que el rey comía, que tomara todo lo que el rey tomaba antes. Porque en aquel tiempo se envenenaba mucho a los reyes, era la forma más fácil de matar. Entonces, se habían puesto un hombre antes, el copero, y él, si bien bebía de lo mejor, si él comía de lo mejor, su vida estaba constantemente en riesgo. Nehemías estaba siempre colgando su vida de un palito. Tenía que ser un tipo realmente digno de confianza, un tipo íntegro, que había integridad en él, que en él no había engaño, que él no lo iba a engañar a su rey, que en él no había doblez. No era una persona que hoy estaba bien con el rey y mañana estaba mal con el rey. Era una persona íntegra, era un tipo digno de confianza. Vos imaginate esto. Vos y yo somos dignos de confianza para comer la misma comida del rey. Otro mundo. Nosotros comemos la comida del rey. Nosotros bebemos la bebida del rey. Nuestro rey es el Señor. Cada vez que leemos la palabra de Dios estamos comiendo su comida. Cada vez que leemos la palabra de Dios estamos bebiendo su comida. Cada santa cena comemos su cuerpo y bebemos su sangre, dice la palabra de Dios. Un simbolismo, ¿no? No se convierte en sangre ni se convierte en carne. Es un simbolismo.
Pero lo estamos haciendo, estamos comiendo la comida del rey, porque el rey nos considera dignos de confianza. Vos y yo comemos lo mejor, no podemos andar comiendo cualquier cosa por cualquier lado. Los coperos, lo que tenían en particular, que no podían comer antes ni después, tenían que comer delante del rey, en el momento ese. Porque si vos venías, mientras el cocinero quería matar al rey, envenenándolo, entonces venía Nehemías y le daba primero el antídoto. Hubiese tomado el antídoto primero, sin darse cuenta, supuestamente, y después tomar un vasito delante del rey y no le hacía nada de veneno. Cuando lo tomaba el rey, se moría el rey. Así que el copero no tenía esa posibilidad de comer o beber antes. Él tenía que comer y beber delante de su rey, en ese momento. Y el rey, vos imaginate, vos estás tomando, tomen un poquito de café, está calentito el café. Y el rey mirándote así. Mirándote. ¿Se está poniendo verde? No, no se está poniendo verde. ¿Se le cayó una oreja? No, no se le cayó una oreja. ¿Se está hinchando? No, no se hinchó. Entonces sí puedo comer. Imagínate constantemente así, ¿no? Entonces, ellos no podían, ellos tenían que comer y beber solamente lo que el rey comía y bebía. No podía comer otro lado. Si antes le daban el antídoto, el cocinero malo que lo quería matar, y el copero hubiese perdido su funcionalidad, lo que realmente estaba llamado a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que comer y beber la comida del rey. Lamentablemente hoy en día, estoy preparando una prédica sobre eso, en internet hay mucha comida. Vemos predicadores, vemos grandes predicadores que tienen ministerios enormes y pensamos que por eso hablan de parte de Dios. No tiene nada que ver con eso. Vemos muchas ideas, muchos pensamientos de hombres, vemos muchas culturas mezcladas al cristianismo, y a veces cuando no lo sabemos discernir bien, nosotros comemos. Y terminamos comiendo cualquier cosa. Cuando presentamos delante del rey estamos envenenados. Nosotros tenemos que entender que la comida nuestra sale delante del rey, sale de acá. La comida del Monte Santo sale de acá. No quiere decir que no escuches otros predicadores. No quiere decir que, te digo que siempre que escuches otro predicador, no conoces la vida, no conoces el trasfondo, no conoces lo que está diciendo, no conoces muchas cosas, no conoces de qué cultura está hablando, no conoces si es simplemente un animador, porque lamentablemente hay muchos animadores en internet sobre todo que te animan, y vos te la crees y terminás pensando que no necesitas ni siquiera arrepentirte. A veces te animan a que sos tan santo y tan bueno y sos un corazón de campeón enorme, que vos no dejás a Jesucristo de lado y decís, Jesús, ¿querés que te ayude en algo? En vez de entender que nosotros necesitamos del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado lo que estamos comiendo constantemente por internet. Yo escucho muchas prédicas, yo escucho muchas enseñanzas, pero todo realmente con mucho cuidado. Y hay algunos que ya directamente no los escucho, y directamente ya los tengo en mi lista negra diciendo que esta gente es increíble las barbazadas que dice. Pero lamentablemente hay mucha gente que lo sigue. Y realmente es un problema porque estamos totalmente envenenando el Evangelio. Y por eso nosotros tenemos que aprender a que la comida sale principalmente de acá. Si hay algo de acá que vos no entiendas, si hay algo que decimos de acá del púlpito, vos no lo podés entender o choca contra lo que escuchaste por ahí, tranquilamente vení. Nos llamás aparte, nos sentamos y tratamos de explicarlo. Y lo mostramos. Nosotros los de acá queremos siempre hablar palabra de Dios. No queremos hablar nuestra palabra, no queremos acomodar las palabras a nuestra conveniencia, no queremos sacar provecho de vos usando la palabra, no queremos eso. Así que si vos estás escuchando algo diferente que choca contra lo que decimos acá, tenés que llamarnos aparte, sentarnos ahí y lo charlamos. Y si estamos equivocados nosotros, pediremos perdón de acá adelante como debe ser. O si quizás tengas que cambiar y empezar a no escuchar más ese tipo de predicadores. ¿Sí? ¿Me entendés? Comida pura delante del rey, la que da el rey. Porque lamentablemente ha salido una confusión tan grande que bueno, preguntar quién es tu pastor, y mi pastor es aquel que está en Estados Unidos, y voy a decir, ¿y lo conoces en Estados Unidos? No. ¿Y Estados Unidos te conoce? No, tampoco me conoce, pero yo lo escucho a él. Entonces es mi pastor por eso. Y terminamos creyendo cosas de... Bueno, lamentablemente, ¿sí?
Así que nosotros tenemos que aprender que Nehemías, una de las cualidades que tenía, que él comía comida del rey. Él bebía la bebida del rey. Se jugaba la vida por eso. Vos y yo nos jugamos la vida constantemente comiendo la comida del rey. Porque el mundo no quiere que nosotros comamos comida del rey. Entonces lo empieza a mezclar con muchas cosas. ¿Sí? ¿Me seguís? Nehemías tenía buenas actitudes. Era íntegro, era digno de confianza, era responsable. Nehemías era una persona responsable. Siguió sirviendo a pesar de tener el corazón quebrantado. Nehemías 2:2. ¿Tenés el Nehemías? Capítulo 2, versículo 2. Fíjate lo que dice, cómo Nehemías seguía sirviendo a pesar de tener su corazón quebrantado. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey lo mira a Nehemías y lo ve triste. Le dice, ¿qué tenés, Nehemías? No estás enfermo. Lo que vos te está pasando te está quebrantando el corazón. Pero fíjate que Nehemías no se quedó en la casa con el corazón quebrado. Nehemías, a pesar de tener el corazón quebrado, a pesar de haber estado muy lastimado, porque como decía el capítulo 4, que oyó palabras que lo hizo llorar. O sea que realmente las palabras eran muy duras. Él, aún a pesar de tener el corazón quebrado, ¿qué hizo? Siguió sirviendo delante del rey. No pidió médicos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una fábrica, no yo, pero bueno, alguien que conozco, y pedíamos médicos, ¿verdad? Entonces te olía un dedito y ya pedís, mandame el médico. Y en la fábrica te manda el médico y te da 2 o 3 días. Y así Nehemías no pidió nada. Nehemías, con el corazón quebrantado, entendió que tenía que seguir sirviendo a su rey. Yo me acuerdo cuando tenía el corazón totalmente quebrantado. ¡Qué dolor, por Dios! Y ¿cómo puede ser, Señor, que esté pasando por esto, por este dolor? Y vos me estás pidiendo que yo siga sirviéndote y que yo siga adelante. Y sí, el Señor me pedía eso. El Señor me enseñó algo. Me dijo, del corazón quebrantado brotan las mejores alabanzas. Amén. Y yo seguía siempre a la casa de Dios, seguía cantando con todo mi corazón, a pesar de que estaba totalmente quebrantado. Porque del corazón quebrantado brotan las mejores alabanzas. Así que Nehemías tenía eso, era una persona responsable. Eso lo hacía íntegro, digno de confianza. Y era una persona sensible, por poner las necesidades del pueblo sobre las suyas propias. Nehemías enseguida entendió que tenía que hacer algo con lo que le habían contado. Entonces Nehemías dice, bueno, voy a hacer algo. Dejo la comodidad del palacio, dejo ser copero del rey, dejo comer los mejores manjares, las mejores bebidas y me voy a un pueblo polvoriento, a reconstruir las murallas. Fíjate cómo él puso por delante lo demás antes que lo que él mismo. Es una actitud que tenía Nehemías que nosotros tenemos que aprender. Ponernos a los demás delante de nosotros mismos. Vas a ver cómo, así mismo, si yo te pongo delante mío, y si vos a mí me ponés delante tuyo, y si yo te vuelvo a poner a vos delante, vamos creciendo de gloria en gloria y de poder en poder. Nos vamos poniendo uno delante del otro, y así nos vamos bendiciendo constantemente, y el cuerpo así empieza a caminar. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. Poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras propias, lo que parece que estuviéramos perdiendo. Porque Nehemías se fue de comer chivito a la leche, con cebollita, seguramente un pedazo de queso, a la brasa, vuelta y vuelta, jugoso, caía el juguito, y se fue a comer, no sé, a la comida de con los egipcios, a comer arroz todo pegoteado, con ni siquiera comida había, dejó los manjares para servir a eso. A veces perder es ganar, porque él pudo cumplir con lo que el Señor le pedía. 5, una actitud más es que era prudente, medía sus palabras. Nehemías, una de las cualidades que tenía, que era prudente. Capítulo 2, versículo 4. ¿Ves lo que dice? Nehemías 2, 4. Era prudente. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré a Dios de los cielos. A ver, el que tenía el poder para que vos hagas lo que vos
quieras, le dice, ¿qué me estás pidiendo? Y Nehemías no empezó a soltar, como haría yo. Si a mí viene un presidente y me dice, ¿qué me estás pidiendo? Un auto, una casa, la chapa, y empezar a tirar la lista rapidito antes de que se arrepienta. Claro, la heladera, la cocina, tirar rapidito antes de que se arrepienta. No, Nehemías fue prudente. Dice que cuando el rey le dice eso, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos. Es una persona prudente que mide sus palabras, que antes de actuar, por más que pareciera todo viento a favor, ¿por qué me pedís? Pará. Voy a preguntarle a Dios qué te tengo que pedir. Ya sabía que era lo que le iba a pedir. Pues si vos lees lo que le vino a decir, las murallas están rotas, el pueblo está sufriendo, se está muriendo de hambre, ¿qué vas a pedir? Un auto, vas a pedir un barco. No, te voy a pedir los materiales para ir a reconstruir las murallas. O sea que ya sabía lo que tenía que hacer. Pues tenía que ser una persona prudente para saber cómo pedirle al rey. Por eso el rey le dio todo, porque él supo ser prudente. Después si seguís leyendo vas a darte cuenta cómo Nehemías sabe cómo pedirle al rey, el rey le da todo lo que Nehemías le pide. Era sumiso a Dios y al rey. Nehemías era una persona sumisa, que no tenía problema en humillarse delante de Dios, delante aún de su rey. Entonces tenemos que también aprender esa cualidad que tenía Nehemías. Y 7, el último dice, Nehemías era un restaurador. Eso es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, restauradores de los demás. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Esto es lo que dice el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías se presenta delante del pueblo y le empieza a decir las palabras que el rey le dijo, a declarar lo que Dios le había dicho y lo bueno que había sido Dios con él. Y enseguida el pueblo respondió levantándose y empezando a edificar. El pueblo estaba destruido anímicamente, no tenía fuerzas, miraba así, estaban las murallas caídas, el templo estaba quemado, toda la ciudad destruida, estaba totalmente lastimado el pueblo, no tenía fuerzas. En cambio, yo era una persona restauradora, que enseguida soltó palabra, le contó lo que Dios le había mandado a hacer, le contó cómo Dios se movía, cómo el rey se movía también. Y esas personas enseguida dijo, levantémonos y empecemos a edificar. Nosotros a nuestro alrededor tenemos personas que están sufriendo mucho, que tienen sus murallas totalmente derribadas, su templo, donde van a buscar a sus dioses, totalmente quemado y en ruinas. Tienen la ciudad, su familia, totalmente destruida. Y nosotros cada vez que llegamos, o podemos ser personas restauradoras como hizo Nehemías, o podemos ser personas contempladoras, que solamente contemplamos el panorama y vemos lo mal que está en la situación. Qué mal que está todo. Bueno, está mal, ¿qué vamos a hacer? Pero vos y yo no fuimos llamados a eso. Vos y yo fuimos llamados a ser restauradores como Nehemías, a contar lo que Dios hizo en nosotros. Cómo Dios me sacó de la depresión, cómo Dios me sacó de una vida totalmente sin sentido, que no iba a ir a ningún lado, cómo Dios me sacó de la vergüenza, una persona que tenía tanta vergüenza, que era tan humillado constantemente, que me sentía, no podía hablar con nadie, yo me sentía menos, me sentía inferior. Anoche le contábamos a los chicos en la reunión de hombres cómo la conocía Saúl. ¿Le conté a usted cómo la conocía Saúl? ¿No la conté? ¿Qué significa eso? Porque esto que me hace no sé qué significa. Bueno, permiso. Nada, permiso a contarlo. Bien, voy a poder contar cómo es. Nosotros teníamos, a ella a nosotros, o a ella le presentó una prima de ella, ¿no? Dijo, escuchá, le gustó, bueno. Me escuchó, no le gustó. Pero empezamos a charlar con Sabri y llegó el momento de conocernos, realmente personas, cara a cara. Fue un recital, ¿no? Fuimos al recital
y un recital cristiano que yo organizaba, estaba en la organización. Entonces me acuerdo que entra Sabri, imagínate, rubia, pelo por la cintura, hermosa como ahora, espectacular, campera de cuero, escuchá esto, campera de cuero, unos tacos así, una bota con unos tacos así, realmente, hermosa, impresionante como ahora. Bueno, la veo entrar, ¿y qué voy a hacer yo con algo así? No la veo. En todo el recital me escondí todo el recital. No me animé a hablarle. Cada vez que le quería hablar me decían, ¿qué es lo que sos? Gordito, chiquito. Encima en un momento en el recital yo voy por atrás, no se conocía el lugar, voy por atrás, me paro detrás de ella. Imagínate, los tacos eran así. Ahí quedaba. Yo me puse ahí atrás, miraba, me escondí todo el recital de vergüenza y no podía hablar con ella. Ahí está el testimonio que bueno conocido. Hasta que después lo podía decir como charlar, che, ¿por qué no me saludaste? Bueno, le expliqué que realmente tenía ese problema y me sentía muy menos. Realmente me sentía mal. El Señor nos ministró y gracias a Dios hoy estamos juntos y ya llevamos casi 10 años. Amén. Amén. Así que, viste, cómo tener que vencer esas cosas, como el diablo. Enseguida yo sé lo que es la timidez. Yo sé lo que es sentirse menos. Siempre fui el menor, el basureado, en el colegio, en todos lados. Hasta que el Señor me pudo sacar y restaurar de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque conocí a un restaurador de vidas. Amén. Conocí a una persona que conocía al Señor y me dijo, esto no es así. Porque lo realmente importante va por dentro, no por fuera. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Una vez que conoces al Señor, esa alegría, ese gozo, te aseguro que las cosas de ahí empezaron a cambiar tremendamente. Así que tenemos que conocer gente restauradora, tenemos que ser gente restauradora. Decir la verdad a la gente, que las cosas no van por ahí, no es cuestión de la apariencia. Yo pensé que no era apariencia en la vida, no es así. Pero hasta que no conocí una persona restauradora, como Nehemías, que realmente te dice la verdad, cómo son las cosas para Dios. Yo de ahí en adelante entendí, empecé a ministrar eso, cuando era líder de jóvenes pude ministrar eso también, y pude siempre decir que la vida es larguísima. Porque Satanás lo primero que te hace decir es que la vida es corta. Pero la vida es larga, tienes tanto tiempo, no te apures, deja que Dios te ministre, que Dios te restaure, que empezar a hacer realmente lo que Dios dice que sos, no lo que Satanás y el mundo dice que sos. Pues si vos le prestás atención a Satanás y al mundo, vas a terminar totalmente pisoteado por este sistema. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser restauradores. Pues fíjate que Nehemías contó cómo la mano de Dios estuvo sobre él, la buena mano de Dios estuvo sobre él, y lo que el rey había hecho, que cuando Dios está con vos, hasta el rey te ayuda. Y enseguida la gente que estaba alrededor dijo, levantémonos. Y empezaron a trabajar. No solamente se levantaron, sino que empezaron a restaurar sus vidas. A este lugar llegó un matrimonio, hace muy poco. Hace muy poco llegó un matrimonio. Y ese matrimonio venía de otro lugar peleados con esa iglesia. Con algunas cosas que pasaron ahí, bueno, no les voy a contar eso. La cuestión es que estuvieron un par de meses acá con nosotros y en un momento me llaman, aparte, me citan acá para charlar, consejería, nos juntamos, pude hablar con ellos y me decían que ya el Señor los había restaurado. Que en este lugar se sintieron restaurados. En cada reunión, me citaba cada palabra que dimos, cada oración que dimos, acá y acá. La esposa también daba testimonio de cómo él había cambiado su actitud, cómo había empezado a actuar diferente, cómo había pedido perdón a la gente que tenía que pedir perdón, cómo el Señor había tocado su corazón. Se fueron y el Señor los restauró, los volvió otra vez a levantar. Gloria a Dios por eso. Ser una iglesia restauradora es mi sueño. Vamos a restaurar a la gente.
Entonces, entrando conmigo, acá me dijeron, y ahora el Señor nos llama a volver de nuevo a de donde salimos. Así que dejaron la iglesia y volvieron otra vez a su casa, donde habían salido mal, lastimados y con mal testimonio. Vinieron acá un tiempo, el Señor los restauró y volvieron allá con un buen testimonio y con una nueva visión para hablar de cómo son las cosas. ¿Sí? Así que gloria a Dios por eso. Somos restauradores. Quizás no nos demos cuenta muchas veces, pero somos restauradores. Y tenemos que empezar a entender y empezar a restaurar, a decir lo que Dios hizo con nosotros. Entonces Nehemías tenía un montón de actitudes, yo anoté 7 nomás porque no tengo mucho tiempo. Era íntegro, era digno de confianza, era responsable, era sensible, era prudente, era sumiso al rey, a Dios y al rey, y era una persona restauradora. Cuando vos tenés estas cualidades en tu vida, cuando vienen las palabras duras, vos vas a tener problemas en enfrentarlas como la hizo Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Las palabras duras, como dice acá que estuvimos leyendo al principio, pueden ser muchas palabras. Acá Nehemías se enteró de que su pueblo estaba destruido, su nación, que no sé si lo había conocido alguna vez su nación, por ahí era un chico cuando vino, cuando lo trajeron esclavo, no sé si había visto su casa destruida, su plaza destruida, su colegio destruido. No sé si Nehemías llegó a ver todo eso, lo que sí sé es que él tenía un corazón tan sensible que le dolió saber la situación de su pueblo. O sea que fueron palabras muy difíciles. Y quizá nosotros también recibamos palabras difíciles en la vida, como decíamos en el devocional. Capaz las palabras difíciles no es que te sentían en la casa, pero capaz las palabras difíciles son un mal pronóstico médico, ¿no? Que el médico te dice, acá hay un problema, hay que verlo por acá, hay que hacer exámenes por allá. Palabras difíciles. Palabras que duelen mucho. Otra de las palabras difíciles, no sé. Que me quiero separar. También puede ser una palabra difícil. Palabra difícil puede ser tantas cosas. Techo del trabajo. Podemos tener problemas difíciles en el trabajo. Podemos tener problemas difíciles, palabras difíciles en todos lados. Pero acá, si vos tenés las actitudes de Nehemías, la podés enfrentar como lo hizo Nehemías. Fíjate que Nehemías dice, cuando oí estas palabras, primero que hizo es, me senté. Me senté. Muchos de nosotros cuando oímos palabras difíciles, ¿qué hacemos? Salimos enloquecidos. Enseguida salimos a hacer desastres y cualquier cosa por cualquier lado. Nehemías no hizo eso. Nehemías dice que lo primero que hizo fue sentarse. Se sentó. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. El hecho de que no nos desbordemos enseguida. Cuando hay una palabra difícil, una difícil situación, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, aplastarnos, ponernos firmes. Hay una película que está buenísima, no sé si la viste, de Will Smith y su hijo Jaden Smith, se llama El día después de la tierra. No sé si la vieron. El día después de la tierra. Que él es un comandante, el hijo es un cadete, que quiere llegar a entrar en el ejército. Entonces, cada vez que los cadetes empiezan a pelear o a tener algún problema, ya cuando se empiezan a descontrolar y la situación se les va de las manos, Will Smith tiene un dicho y dice, pon tu rodilla en tierra. Pon tu rodilla en tierra. Entonces el cadete desesperado ahí con todo lo que le salía mal, de repente paraba y ponía una rodilla en tierra y se sentaba, se calmaba. Porque cuando vos no estás calmado, cuando vos no estás sentado, no podés tener una buena visión de lo que está pasando, sino que te arrastran los pensamientos, las emociones, las experiencias, te arrastran de un lado para el otro y terminás totalmente destruido y destruyendo más aún a los demás. Por ejemplo, yo de repente tengo un problema con Sabrina. Otra vez Sabrina, te tengo de punto. La agarré de punto. Tengo un problema con Sabrina. Y me empecé a enojar. Y le empecé a cantar las 40. Yo soy macho. Soy el macho de la casa. Y le canto las 40. ¿Y después qué pasa? Eso no fue. Después cobro. Destruyo con 2 palabras por un momento de locura,
por no sentarme, por no calmarme, destruyo años de relación. ¿Cuántas veces hicimos así? De hablar si fuera un hombre de esos que pega, que levanta la mano, por no sentarse, por no tener esta actitud que tenía Nehemías. Se sentó. Vos imaginate vos en el medio de todos tus problemas, en el medio de todas las situaciones, cuando estás capaz que te estás desbordando ya y tu boca empieza a soltar palabras que sabés que a Dios no le agrada, insultos muchas veces. Sentate, pará, calmate, nadie te apura. El problema va a estar ahí igual. Por más que lo quieras atropellar, no lo quieras atropellar, calmate. Que no. Es lo que hizo Nehemías. Se sentó. Tenemos que aprender a sentarnos. Salmos 37, precioso salmo, que me acompañe. Ahora sí empezamos con la predica, otro fue la introducción. Salmos 37. Fíjate lo que dice, versículo 13. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¡Wow! Tranquilo. Es lo que está diciendo acá. Tranquilo. No busques desesperarte. Aprende a confiar en Dios. El sentarse, el hecho de clavar una rodilla en tierra, el hecho de ir diciendo, no soy yo el que va a actuar, es Dios el que va a actuar. Pues si yo salgo corriendo y me atropello contra todo, ¿qué estoy haciendo? No dejándolo actuar a Dios. Estoy actuando yo. Tengo que aprender a dejar que Dios actúe. Pero para que Dios actúe, yo tengo que estar sentado, parado, tranquilo, confiado. Y Él hará. ¿Entendés? Con este mundo tan volátil, este mundo donde enseguida sentís que todo le está mojando la oreja y tenés que saltar siempre, estamos perdiendo el hecho de dejarlo a Dios actuar. Tranquilo, no te apures, déjalo que Dios actúe. Dice, lo segundo que hizo fue, dice que lloró. Tremendo. Le causó gran tristeza el hecho de llorar, que a veces lo tenemos que hacer, nos ayuda también a ponernos en el lugar del otro. ¿No? Cuando nosotros lloramos, es porque sentimos el dolor del otro. Tenemos que aprender a sentir con el corazón del otro. Eso fue lo que hizo Nehemías. No solamente se sentó, sino que también se puso a llorar. O sea que entendió la situación que estaba pasando el otro. Si él estaba comiendo bien, si él estaba bebiendo bien, si él seguramente su cama estaba bien abrigadita. ¿Por qué se puso a llorar para lo que pasaba a kilómetros de una ciudad que él ni siquiera conocía? Porque él pudo identificarse con el dolor ajeno. Nosotros tenemos que aprender a identificarlo con el dolor que está sintiendo mi hermano, mi familiar, mi pariente, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Empezar a identificarnos con ellos en el dolor. Llorar con ellos. Pero cuando lloramos con ellos, podemos llegar a comprenderlos mucho mejor. Por eso Romanos 12:15 dice llorar con los que lloran. Después hizo duelo. Tremendo. Hizo duelo. Esto tiene mucho que ver también con el hecho de quedarse quieto, llorar, y después hizo duelo. Cuando haces duelo por algo, estás entendiendo un poco la magnitud del problema. El problema es grande realmente. Por eso hizo duelo.
Cuando yo veo la magnitud del problema, yo veo las limitaciones que yo tengo para poder resolver el problema. Ahí es donde estoy haciendo duelo. Es muy grande el problema, estoy calculando, este problema es muy grande, mis posibilidades de poder hacer algo con ese problema son muy chiquitas, entonces ¿qué hago? Tengo que correr y reconocer que necesito a Dios. Hacer duelo, ese dolor que yo siento me sirva para algo, es para reconocer la situación donde estoy, es para reconocer las limitaciones que yo tengo y es para saber a los pies de quién tengo que salir corriendo, a los pies del Señor. ¿Hacés duelo vos cuando te pasa algo o enseguida empezás a los gritos, a revolear palos? Hacé duelo. Pará, sentate. Si tenés que llorar, como decía por ahí, y llorar, tenés que llorar, identificarte con el dolor del otro. Y esto se da cuenta de la magnitud realmente que tiene el problema. Te das cuenta de tus limitaciones para poder resolver ese problema, y casi siempre es imposible, entonces vas a saber a quién correr, a Dios. Porque si vos no haces duelo, salís a resolver el problema vos mismo con tus propias fuerzas. Y déjame decirte una cosa, pocas veces resulta eso. Tratar de hacer las cosas con tus propias fuerzas, pocas veces. Siempre es mejor mirar la magnitud del problema, ver mis limitaciones y saber que si Dios no interviene, estoy en el horno. Entonces, ¿qué hago? Ya caigo a la última que hizo Nehemías. ¿Qué hizo? Entró en ayuno y oración. Nehemías comprendió la situación que estaba viviendo cuando hizo duelo, comprendió sus limitaciones y comprendió que tenía que ir a Dios. ¿Cómo fue a Dios? En ayuno y oración. Esta semana estamos en la semana de ayuno y oración congregacional de la iglesia. Espero que estés haciendo, te acordate del tiempo que vos puedas, 2 horas, 4, está bien, 6, está bien, lo que el Señor te dé. La cuestión es que lo hagas. Ayuno y oración delante de Dios. ¿Sí? Así como hizo Nehemías. Nehemías comprendió y fue corriendo a los pies del Señor. Cuando nosotros hacemos ayuno y oración, lo que primero estamos haciendo es activar el mundo espiritual a favor nuestro. Cuando vos sabés que tenés que correr a Dios, porque en el duelo lo entendiste, porque lloraste, porque entendiste el corazón o el sufrimiento del otro, cuando te sentaste y no te desesperaste, pudiste ir delante de Dios en ayuno y oración y empezás a activar el mundo espiritual. Empezás a activar la buena mano de Dios a favor tuyo, como hizo Nehemías. Entró en ayuno y oración, después se presentó delante del rey, el rey dice, ¿qué te pasa? Y él oró y le dijo lo que me pasa, que me está pasando esto, ¿qué necesitas? Oró Nehemías, necesito madera, necesito oro, necesito plata para que los gobernantes me dejen pasar, necesito esto, un re manguero, igual le envió al rey manguero, le mandó de todo. Y el rey no le dijo un no. Todo lo que Nehemías le pidió y aún más, para que Nehemías vaya tranquilo y Nehemías pueda reedificar toda la muralla de Jerusalén. Porque sin muralla no hay protección. Y la ciudad estaba desprotegida y necesitaba tener esas murallas. Entonces Nehemías pudo hacerlo. Él fue y pudo edificar todas las murallas. ¿Pero por qué? Porque supo activar lo espiritual. Entró en ayuno y oración. Y esta semana, acá en la iglesia Monte Santo, está activando lo espiritual, entrando en ayuno y oración. Así que, así como hizo Nehemías, si tenés las actitudes de Nehemías, si tenés estas 4 cosas que hizo Nehemías, te invito a que te animes a pedirle al Señor, que el Señor te dará, sin límites. Así como hizo el rey y te dio todo a Nehemías, si seguís los pasos correctos, Dios te va a bendecir. Dios ya te bendice, porque te dio a Cristo, gloria a Dios. Yo te dispongo a ver lo que estoy hablando, esas bendiciones que venimos pidiendo a Dios hace rato. Pero ya se activa lo espiritual. En el ayuno y oración, lo espiritual está activado. Y el ayuno y oración lo que nos ayuda también es, por último, a confiar. Podemos confiar en las peticiones que le hacemos al Señor, como decía el pastor Charlie el otro día, son escuchadas por Dios. Amén.
Así nos ayuda a confiar. Nosotros entramos en ayuno y oración y activamos lo espiritual, estamos confiados de que Dios hará lo mejor para nuestras vidas. No es nuestros caprichitos, no es esa cosita que pensamos que están bien, sino que Dios hará lo mejor, lo perfecto, lo que Él creó desde la eternidad para nosotros. Pero el hecho es activar lo espiritual. Estás activando lo espiritual. Estás en ayuno y oración. Entraste en esta semana. Fuera de esta semana también puedes orar y ayunar cuando quieras. Ya no lo hacemos congregacional, lo hacemos personal. Pero esta semana lo estamos haciendo como congregación. Tenemos que empezar y seguir. Si lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, empezar a partir de ahora. Te animo a que entremos en ayuno y oración, activemos lo espiritual y confiemos de que Dios nos dará todas las cosas que le pidamos. Amén. Vas a ser como Nehemías. Tenés estas actitudes que tenía Nehemías: íntegro, digno de confianza, responsable, sensible, prudente, sumiso, restaurador. Si sos así, cuando vengan palabras duras no vas a tener problema en sentarte, en llorar, si hay que llorar, en hacer duelo y ir a activar lo espiritual con ayuno y oración. Hermano, esta palabra te quería compartir en el día de hoy. Espero que te haya quedado un poquito mensaje. Y no solamente la parte donde la conocías ahora. Te haya quedado todo, porque estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Activar lo espiritual. Vas a ver cómo Dios se va a mover a favor tuyo. Verás la buena mano de Dios a tu favor. Y podrás reconstruir esas murallas que están destruidas alrededor tuyo. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu mismo corazón, puede ser tantas cosas que están destruidas, pero Nehemías lo pudo llevar adelante porque tenía las actitudes correctas. Si vos seguís las actitudes correctas, vas a ver la mano de Dios a tu favor. Amén. Oramos, ¿qué te parece? Oremos. Señor y Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por dejarnos tan claro ejemplo, Señor, en Nehemías, papá. En un siervo impresionante. Cada vez que leo, Señor, lo que tú dejaste de él, yo me asombro, Señor. Porque veo actitudes, Señor, que estoy tan lejos todavía, papá. Pero trato, Señor, tú sabes que yo trato. Y cada uno de mis hermanos también, Señor, trata. Yo sé que tu gracia y tu misericordia se extiende para nosotros, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que cuando vengan palabras difíciles, Señor, pensamientos malos, situaciones, Señor, complicadas en nuestras vidas, podamos tener esta actitud que tuvo Nehemías, Señor. Primero de sentarnos, de calmarnos, de que no salir enloquecidos, Señor. Después, Señor, de llorar, si hay que llorar, Señor, de cargarnos delante de ti, Señor. Pues en tu palabra que tú guardas cada lágrima en tus manos, Señor. Si hay que llorar delante de ti, no tenemos problemas, Señor. Después hacer duelo para medir las situaciones, Señor, y darnos cuenta de que sin ti no podemos hacer nada, papá. Y después entrar en ayuno, en oración, Señor, en consagración, en entender y ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, Señor. Y así entregar nuestra vida realmente a ti, mi Dios. Y que tú seas no solamente el centro de mi vida, sino lo principal de mi vida, Padre. Entonces los problemas seguirán, Señor. Pues yo confío en ti, Dios, activando lo espiritual. Ayúdame a activar el mundo espiritual a favor mío, Señor. Y no seguir escuchándolo a Satanás, riéndose de mí, Señor. Al mundo, Señor, queriendo pisarme la cabeza. Sino, Señor, escucharte en vos, escucharte a ti y poder consagrar mi vida a ti, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor, que estas palabras caben, Señor, profundo en nuestro corazón, mi Dios, y podamos, papá, producir un cambio en el nombre de Jesús. Y si alguna de estas actitudes, Señor, que no la tenemos, que la empecemos a tener, Señor, empecemos a buscar desesperadamente, Padre, porque queremos agradarte solamente a ti. Señor, quiero pedirte especialmente por todos mis hermanos que estén aquí, papá, presentes, que están acá. Bendícelos, Señor. Que esta palabra, Señor, también entre profundo en sus corazones, mi Dios. Y busquen, Señor, las actitudes de Nehemías, papá. Yo sé que ya tienen, Señor, muchas de ellas. Y cuando venga un problema, Señor, que lo puedan, Señor,
levantar como hizo tu siervo en el día. Señor, dejo todas las cosas en tus manos, cuídanos en el camino a casa, Señor. Si hay algún enfermo en la congregación, sánalo en el nombre de Jesús. Padre, yo pido por los hermanos que no han venido en el día de hoy, Señor, que en sus casas. Actívalos, Señor, también para que vengan, papá, y puedan vivir lo espiritual realmente de tu palabra. Señor, trae a aquellos que vas de traer a este lugar, Señor. Los esperamos con los brazos abiertos para mostrarles tu amor, Señor. Papá, te amamos, te bendecimos, cuídanos en el camino a casa y a ti sea la gloria ahora. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga, te veo mañana a 19 horas. Y acordate que el sábado tenemos ayuno. El sábado tenemos Santa Cena y primicia. Y a la Santa Cena no se falta, ¿sí? Que Dios te bendiga.